Hola, hola. Hoy el quinto avance de Aura o las Violetas de José María Vargas Vila. El arma rodó a mis plantas y en mi frente, en vez del plomo suicida, sentí posarse los labios temblorosos de mi madre, que había entrado por la puerta del corredor, pálida, convulsiva, nerviosa. Me tocaba como para convencerse de que estaba vivo. Me miraba, pero sus ojos tenían una fijeza extraña y rodaban sobre su rostro las lágrimas, como las gotas de la lluvia sobre las estatuas que adornan los monumentos mortuorios. Súbitamente dio un grito, llevó las manos al pecho y cayó poniendo su frente sobre mis rodillas como para morir sobre su hijo, y luego rodó al suelo. A la vista de aquella madre infeliz, exánime a mis plantas, el corazón se despertó. Toda la sensibilidad volvió a brotar para ella y ya no me acordé sino de atenderla. El dolor que había hecho al fin su efecto en aquella víctima inocente era ya demasiado. Tanto y tanto golpe asestado en aquel corazón de ángel. Me precipité a su lado, la recliné en mi pecho y la llamé con voces desesperadas. A mis gritos acudieron mis hermanas. Imposible pintar el dolor que se apoderó de aquellas pobres niñas que apenas alcanzaban a comprender el drama que se desarrollaba en torno de ellas. Recogimos aquel cuerpo tan querido para todos y lo llevamos a su lecho. Poco después partían en busca del médico mientras nosotros nos desesperábamos por volver a la vida. Aquella madre adorada, qué remordimientos, qué dolor, qué vergüenza se apoderaron de mí. Al lado del lecho materno velé con el corazón y con el alma. Noche de angustia, yo no os podré olvidar jamás. Yo no había probado lo que era el remordimiento y este era superior a todos los dolores. La luz del día siguiente declinaba. La estancia estaba débilmente alumbrada por una lámpara colocada detrás de una pantalla. Mis hermanas, rendidas de fatiga, descansaban y yo velaba solo al lado de aquella que era la mitad de mi alma. Sentado cerca a la cabecera del lecho, tenía una de sus manos en las mías y apoyaba sobre ella mi frente calenturienta. La mano se agitó levemente, alcé la cabeza, mi madre despertaba, apenas abrió los ojos, dijo muy paso: ¿Mi hijo? Aquí estoy, madre mía. ¿Con que no es cierto? No, madre, no. Levantando un instante la cabeza, fijó en mí una mirada tan intensa y tan tierna como si en aquel momento toda su alma se hubiese asomado a sus ojos. ¡Ay, ingrato!, murmuró. Sí, muy ingrato, pero perdóname, madre mía. Sí, te perdono porque sé que solo el dolor ha podido hacerte intentar esa locura. Si no fuera así, yo estaría avergonzada de ser tu madre. ¿Cómo ibas a manchar así, con un crimen, el nombre de nuestra familia, inmaculada hasta hoy? ¿Cómo querías abandonarnos? ¿Qué hubiera sido de nosotras sin tu apoyo? ¿Qué hubiera sido sobre todo de tus pobres hermanas? ¿Sabes tú a todo lo que están expuestas las mujeres en este mundo cuando les falta el apoyo de un hombre? Tú no lo sabes porque estás aún ajeno a las intrigas sociales y los escollos de la vida. ¿No pensabas que tus hermanas tendrían que ir no muy tarde a la capital, donde ocuparán la posición de nuestra familia, que nuestra familia ha ocupado siempre? Y entonces, ¿qué harían ellas sin su hermano único, amparo y única sombra que debería protegerlas? Calló por un momento. Yo no me atreví a responder nada. Luego, colocando su mano en mi frente para acariciar mis cabellos, continuó con un tono dulcísimo. ¿No es verdad, hijo mío, que tú no volverás a pensar en eso? Nunca, señora. ¿Me lo prometes? Sí, señora. Júramelo por el nombre de tu padre. Te lo juro. Y por este Cristo, dijo, tomando el crucifijo que había a la cabecera de la cama. Tomé la imagen en mis manos y juré. Tú cumplirás, dijo entonces. Si así lo hicieres, Dios te bendiga. Y extendió sobre sí su mano temblorosa, haciendo sobre mi cabeza la señal de la cruz. Me incliné entonces. Estaba redimido. Cuando la madre perdona, perdona a Dios.
2 meses habían transcurrido. El dolor había muerto, se había adormecido en el corazón. La paz empezaba a renacer en la casa y yo ocultaba a mi madre la tristeza que me devoraba, fingiendo que el olvido penetraba poco a poco en mi alma. No había vuelto a ver a Aura, ni oído hablar de ella. Después de su matrimonio, se esquivaba estudiadamente hablar delante de mí de todo aquello que pudiera remover en mi memoria las funestas escenas que habían pasado. Dominado por el hastío y en busca de distracción, fui a la ciudad donde se hallaba una compañía dramática dando una temporada de funciones. Una noche que concurrí al teatro, me entretenía momentos antes de principiar la representación en repasar con mis gemelos las filas de palcos ya repletos de señoras, cuando mis ojos se detuvieron en uno, cuya puerta acababa de abrirse. 2 personas entraron en él. Era Aura y su esposo. Ella entregó al anciano la capa de pieles con que venía cubierta y pasó a ocupar la delantera del palco, apoyando sobre su barandilla su brazo desnudo con una majestad de reina. Venía sencilla pero elegantemente vestida. Traía un traje de terciopelo negro que dejaba en descubierto su pecho y sus brazos de alabastro, y de la línea negra de su traje se destacaba su busto delineado y perfecto, como si hubiese sido esculpido en mármol de Paros por el cincel de Fidias, sosteniendo su cabeza divina que hubieran envidiado por lo ideal las vírgenes de Rafael y de Murillo. Sus hermosos ojos brillaban como 2 carbúnculos bajo su frente serena a la que daban sombra sus cabellos caídos sobre ella, primorosamente peinados a la capital. Por único adorno llevaba un ramo de violetas sostenido por un broche de brillantes en la cabeza y otro en el pecho. La palidez de su rostro comunicaba más fuego en su mirada y más encanto a su fisionomía. Su elegancia, su hermosura, su reluciente matrimonio llamaron sobre sí la atención general, y los anteojos del patio y los de los palcos se clavaron en ella. Era la primera vez que aparecía en público después de su enlace, pues todo ese tiempo había permanecido en una de las haciendas de su esposo. Imposible pintar la sensación que experimenté: celos, amor, despecho, rabia. Todo se agolpó en mi corazón. Guardé el binóculo en su caja y me sentí aturdido en la butaca, y allí permanecí largo rato. Al fin, no pude resistir el deseo de mirarla y alcé los ojos a su palco. Ella recorría en aquel momento con la vista a la platea. De repente sus ojos se encontraron con los míos. Sobrecogida, fascinada, se quedó inmóvil. Ambos comprendíamos que estábamos sosteniendo a nuestro pesar aquella mirada de fuego, pero la naturaleza era superior a nosotros y nos retenía allí, suspensos y absortos como 2 seres que han llegado al mismo tiempo a la orilla de un abismo. Al fin, y con esfuerzo doloroso, rompimos la corriente eléctrica que nos unía. Al dejar de mirarla, quedé en la sombra y deslumbrado, como si el sol hubiese pasado un momento a pocos metros de mis pupilas. Quise abandonar el teatro, huir de aquella visión fascinadora y volver a ocultar mi desesperación en el seno de mi madre y el silencio de mis campos. Pero una fuerza superior a mi voluntad me retuvo allí. Ponían en escena aquella noche una comedia muy conocida por todos y muy en boga entonces, especialmente en los teatros de provincia: La flor de un día. Durante el prólogo y algunas escenas del acto primero pude cumplir mi resolución de no mirar a su palco, pero al llegar a aquel pasaje en que don Diego, que vuelve a buscar a Lola, se halla casada, al encontrarse casualmente solos, la apóstrofa por su infidelidad diciéndole: ¿por qué vuestra pasión es flor de un día que dura solo lo que dura un lirio, mostrando al hombre que en amores fía que el premio del creyente es el martirio? ¿Qué importa a la mujer si en la mudanza son de lisonjas sus oídos llena, convertir una vida de esperanza en campos estéril de infecunda arena? Alcé los ojos a Aura. Conmovida, agitaba la respiración anhelosa. La vista fija en el escenario, movía sus labios como repitiendo palabra por palabra aquellos versos que yo le había enseñado de memoria.
Al concluirlos, volvió sus ojos humedecidos a mí, pero los apartó prontamente. Mas cuando Lola, respondiendo a la queja de su amante engañado, le dice con desesperación y con ternura: y ante el hombre ofendido que amé tanto, no hallar una palabra en mi disculpa, ni aun el consuelo de enjugar su llanto que vierte por mi sola culpa. Y cuando en su desprecio resignada diera mi salvación por su ventura, ¿creéis que a una mujer tan humillada podéis hablarles vos de desventura? Decidme, ¿lo creéis? Entonces bajó sus ojos a mí, mirándome con fijeza, como si hubiera querido afirmar aquellas últimas palabras. Había en aquella mirada quejas y reproches, severidad y amor. No pude soportar la expresión de aquellos ojos bañados en luz y repletos de tristeza, y bajé la vista. Cuando pocos momentos después volví a mirar, el palco estaba vacío y se oyó fuera el ruido de un coche que se alejaba. Era el de ellos, y sin embargo permanecí con los ojos fijos en aquel palco abandonado, en cuyo fondo me parecía aún ver destacarse entre el cortinaje carmesí el busto ideal y majestuoso de Aura. Aquella noche, al regresar a mi casa, no podía conciliar el sueño. Todos mis dolores, adormecidos apenas, habían vuelto a despertarse a la vista de aquella mujer tan hermosa y tan querida. Ella me amaba, no había duda. ¿Será imposible que volviéramos a vernos, a recordar nuestros amores y a amarnos en silencio? Ya que no podía ser mi esposa ante los hombres, ¿no podríamos seguir amándonos en el misterio? He ahí los pensamientos que me asaltaban, impulsando por ellos, perseguido por el insomnio y agitado por la pasión. Me levanté y escribí a Aura. Mi carta era tierna, sensible y inconveniente atrevida. Era la carta de un adolescente enamorado y fogoso a quien en el delirio de la pasión todo le parece permitido. Después de escribir, volví a acostarme un poco más tranquilo y logré dormir, pero ni en sueños pude apartar de mi memoria aquella imagen. Y si despertaba me parecía divisar en los ángulos oscuros de mi aposento, mirándome con tristeza, aquella cabeza pálida, adornada de violetas. La contestación a mi carta no se hizo esperar. Era fría, severa y digna. Castigaba con ella mi atrevimiento y se disculpaba al mismo tiempo. ¿Olvidas, me decía, que soy casada? ¿No sabes lo que encierra esta palabra para una mujer de honor? No pretendas quitar el martirio, lo único que puede ennoblecerlo, la virtud. Ninguna pretensión de amor sobre una mujer casada deja de ser un crimen. Al ser que se ama, no se le arroja lodo. La infamia es el peor de los castigos, el remordimiento el peor de los dolores. ¿Por qué quieres aumentar mi agonía con estos dos martirios? El mundo puede engañarse, la conciencia jamás. Dejemos la conciencia pura. La infidelidad es un crimen y cometida a un anciano indefenso es una profanación, una villanía. La infidelidad no la constituye solo el hecho criminal. Basta un pensamiento consentido. La mujer virtuosa no debe tener tanta confianza en sí misma que se exponga a una prueba. A una mujer casada no le basta ser honrada, es preciso que el mundo comprenda que lo es. La más ligera indiscreción basta a perderla y toda la sangre del mundo no basta a salvarla. Si es cierto que me has amado, creo que por esto no me aborrecerás. Lo más leve condescendencia bastaría para rebajarme ante ti mismo. Y yo no quiero que me desprecies. Mi conducta te demostrará que no has amado una mujer indigna, y la dignidad aumenta los afectos nobles. Yo no puedo concederte la entrevista que me pides, ni menos sostener correspondencia contigo, porque esto, a más de ser un crimen, tendería a aumentar nuestro infortunio. Es preciso convencernos, no hay esperanza para nosotros.
Colocados en las opuestas orillas de un abismo, no podremos unirnos nunca. No intentes pasarlo porque te verías sucumbir sin poder salvarte. Si ese abismo no fuera el del crimen, yo me arrojaría para perecer abrazada a ti. No me hagas sufrir más, deja mi herida que se cicatrice. Dios y la sociedad nos separan. El crimen es una tinta que mancha cuanto toca. No nos acerquemos a él. ¿Has leído en la segunda escritura que hay en el interior del Asia un mar a cuya orilla no crecen las palmeras, cuyo fondo envenenado no cría peces y cuya atmósfera asfixiante no cruza nunca un ave sin que caiga sobre sus olas sin volver a levantarse? Ese es el mar muerto. Él cubre las ciudades del Pentápolis, a quienes Dios redujo a cenizas en castigo de sus maldades. Así hay también en la humanidad corazones a cuyo fondo no puede asomarse el pensamiento y en su horrible quietismo se ocultan los restos de pasadas borrascas. En ellos, como en aquel mar, la ilusión, palmera del desierto de la vida, no extiende su ramaje, ni una sola esperanza cruza su superficie amenazante. Y hay de una, si descarriada la atraviesa, porque encuentra la muerte en su seno. Imagen a ese mar son nuestros corazones. No nos acerquemos a ellos. Bajo su engañosa calma duermen los restos de nuestras pasiones hecha carbón después de tanto incendio. Amamos mucho y tenemos que sufrir mucho más. El paraíso tuvo fin. ¿El infierno será infinito? No. La vida pasa y las rocas de la muerte se estrellan las borrascas del dolor. Hasta entonces. Esta carta era la última palabra entre los dos y comprendí que no debía guardar esperanza alguna. Mi orgullo se rebeló contra su dignidad y me repuse a fingir indiferencia hasta hacerle comprender que la había olvidado. No volví a la ciudad por temor de encontrarla y me entré por completo al estudio y al cuidado de mis intereses. Así transcurrieron pocos meses tratando de engañarme a mí mismo. Creía que podría al fin calmar aquella tormenta que amenazaba acabar con mi existencia, y mi madre, que no podía ver las batallas que sostenían mi corazón, daba gracias al cielo creyéndome ya salvo. Ay, pronto la tempestad vendría a sorprenderme en aquel puerto indefenso en el que me había guarecido. Un día acababa de abandonar el lecho cuando sentí sonar las herraduras de un caballo en el patio principal y el ruido de una persona que subía las escaleras. Era un hombre que acababa de llegar de la ciudad y traía una carta para mí. La abrí sobresaltado. No conocí la letra, pero la firma me hizo estremecer. Era del esposo de Aura. ¿Qué habría sucedido? ¿Había llegado el caso que yo siempre había esperado? ¿El esposo aquel, celoso y cobarde, maltrataría a Aura? ¿Se trataba de una explicación? ¿Podría salvarla? La carta no arrojaba a luz alguna. Decía: caballero, no os conozco, pero una circunstancia de familia me hace pediros el honor de que vengáis. Os lo suplico. Básteos saber que la tranquilidad de mi esposa y la mía dependen de vuestra presencia. Hacedlo, por favor. Venid. No había duda. Yo podía salvarla. Si era una explicación, yo la daría. Si era un ultraje, yo le arrancaría su mano de verdugo. Mandé preparar el coche y, pretextando cualquier ocupación, para no alarmar a mi madre, me dirigí a la ciudad. A las pocas horas de camino había llegado. El carruaje se detuvo a la puerta de la casa de Aura. Eché pie a tierra y entré.